Quiero, amada iglesia, que me acompañe este día a Malaquías capítulo 2, verso 14. Váyase por favor a Mateo y de Mateo retrocede unas páginas y ahí va a estar en Malaquías para que no haya problema. Si así no lo encuentra, es necesario que se ponga en comunión con Dios. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Muy bien, comparta la palabra con aquel que por alguna razón no la anda, para que todos estemos en comunión. Muy bien, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí quiere decir, no seáis infieles con vuestras esposas y viceversa, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por sus grandes maravillas, por sus inmensas bondades. No hay nadie como usted y jamás habrá nadie como usted. Por favor, Señor, que esta noche, que esta palabra que sea predicada sea de mucha bendición para esta comunidad, pero especialmente para mí y para mi familia. Señor, que cada corazón que esté aquí esté preparado y receptivo para recibir esa palabra implantada que tú nos vas a regalar esta noche. Aparta de mí todo entendimiento de hombre, todo intelecto humano, y que sea Dios Espíritu Santo iluminándonos para hacer las cosas de la mejor manera. Bendice por favor la familia pastoral, este ministerio que tú has levantado en esta comunidad, y permite, Padre, que continúen cosechando esos éxitos espirituales y creciendo en la obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, pueden tomar su asiento y por favor denle la mano al que está a la par y dígale: le amo en el amor de Jesucristo. Muy bien. En las buenas y en las malas, de eso vamos a predicar esta noche. Si tiene su esposa a la par, dígale: en las buenas y en las malas. Igual si está su esposo ahí a la par, o su novia, bueno, de esas relaciones del siglo XXI que ya no se quieren casar, ¿no? Que se llama fornicación de acuerdo a la Biblia. Y dígale: en las buenas y en las malas. Ese es el matrimonio. El matrimonio es en las buenas y en las malas. Malaquías da la respuesta acerca del matrimonio y dice que el casamiento no es solamente un contrato, una relación de dos vías entre el esposo y la esposa, sino que el matrimonio, dice Malaquías, a la luz de la palabra de Dios, dice que es un pacto y una promesa. Son dos cosas, es un pacto y una promesa. Porque si el matrimonio lo declaramos un contrato, el contrato se puede disolver por las vías legítimas. Pero en cambio el matrimonio es un vínculo indisoluble. ¿Y qué significa esto? Que el matrimonio se puede disolver por dos maneras: por la vía de la muerte y por la vía del divorcio de manera legal. Y en aquel momento los israelitas entendían que el matrimonio tenía una manera de disolverse. ¿Y cuál era la manera? Era repudiar a la mujer de su juventud. ¿Y cómo la repudiaban? Bueno, la repudiaban por muchas razones. Dice la palabra de Dios que eso lo hacían los judíos regularmente por la dureza de sus. Entonces, Malaquías, en el verso 10, les da una explicación
acerca de cuál es la decisión matrimonial que debe de tomar el pueblo de Dios. Y hace dos comparaciones. Malaquías presenta una tercera disputa, digamos, de una descripción general de la infidelidad en Israel de unos contra otros. Entonces la infidelidad dice en el verso 10, mírenlo por favor, ¿cómo dice? ¿Lo tiene? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí hace una comparación entre el matrimonio y la deslealtad que puede haber entre un amigo y otro amigo. Y luego dice Malaquías, además de esto, Malaquías entonces condena básicamente dos pecados maritales paralelos, aunque no necesariamente relacionados uno con el otro. Por ejemplo, el primero es el de los casamientos con paganos. Dice Malaquías en el verso 11 que no es conveniente que se case una persona con paganos. Entonces, la primera luz que usted debe de tener antes de tomar una decisión de casarse es elegir a la persona que va a ser el esposo de su vida o la esposa de su vida. De manera que la decisión tiene que ser una decisión basada con la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿por qué los matrimonios fracasan? Porque muchos nos hemos unido o se unieron a un yugo desigual. Miren lo que dice el verso 11 del 2:10. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá, dice, ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Yugo desigual. Si usted tiene, por ejemplo, su novia y su novia es budista, pues es obvio que usted no se va a unir a un yugo conforme al Espíritu de Dios. Y si su novia es, por ejemplo, católica, aunque es cristiana, pero no necesariamente tiene su misma concepción doctrinal bíblica, porque al final lo puede convencer que se casen o que se vayan a la iglesia católica. Es el caso de un amigo que se casó con una católica y él era un cristiano ferviente y al final terminó haciéndose católico. Hoy él es 100% católico. Y cuando yo le hablo de la palabra, me dice, no me hables, porque para mí mi virgencita y hasta la besa, la imagen. Entonces, ¿qué pasó? Se unió a un yugo desigual. Entonces, joven que estás aquí y andas ya de enamorado y tienes planes pronto de casarte, fíjate con quién te vas a casar. No vayas a profanar el templo de Dios, no te vayas a casar con un yugo desigual. Presta atención y toma en consideración el consejo que Dios nos da para tomar una decisión de manera sabia, porque si no tomamos la decisión sabia, más adelante es posible que ese matrimonio vaya hacia el camino del fracaso. Hay que prestar atención en eso. Entonces, Malaquías condenó esta parte, donde los casamientos con extranjeros por los sacerdotes habían profanado el pacto de Dios y consecuentemente el sacerdocio. Y el segundo, por lo cual provocaba divorcio, es que era basado aquel matrimonio meramente en una versión o una incompatibilidad. Entonces, ¿qué es el noviazgo? Es la antesala al matrimonio. ¿Y qué hizo José con María? Dice que la iba a desposar, o sea que eran novios. Y previo a esto, José estaba preparando morada para llevar ¿a quién? A María, que iba a ser su esposa. Pero en todo esto hay una etapa de reconocer a la persona con la cual se van a casar, para que posteriormente no hayan problemas. ¿Y qué es lo que se debe de conocer fundamentalmente en un matrimonio? Los gustos. Y después de los gustos hay que conocer el carácter. Porque si no se conoce el carácter, aquí hay un gran problema.
Porque en el noviazgo todo es dulzura, todo es amor y paz, todo es citas, flores, reuniones, lugares bonitos, una cena por aquí, otra cena por allá, y la muchacha anda bien bonita, bien maquilladita, anda bien estilizada, el pelo bien pistoleadito, con sus rayitos, el jovencito anda con buena loción, bien bañadito, bien rasuradito. El asunto es cuando ya se pasa la primera noche y usted amanece con él o con ella, y cuando se ven a las 6 de la mañana y dice, ¿es o no es? El problema es que sí es, pero esta es la parte que puede ser superable con el amor, pero el carácter, aquí sí hay un gran problema, porque si no superamos el tema del carácter, es difícil que el matrimonio pueda prosperar. Y si por algo fracasan los matrimonios, es por dos razones fundamentales. Una es por la infidelidad, dos, por el mal carácter. Y esto no cambia. No cambia. ¿Y por qué se pierden? Dice al final, mire, ¿y por qué la dejó? Bueno, ya no nos entendíamos. Eso ya no nos entendíamos es sinónimo de mal carácter. ¿Y cuál es el mal carácter? Es que hay un gen que se ha metido en el siglo XXI. ¿Y cuál es? Es que hay una gran liberación del feminismo en la actualidad. Y sépalo y entiéndalo, el feminismo no viene de Dios, viene directamente de Satanás. ¿Qué está diciendo, pastor? Que las mujeres no tenemos derecho. Claro que tienen derecho. Dios hizo al hombre y a la mujer en esencia iguales. Dios no hizo al hombre superior, ni tampoco hizo a la mujer inferior. Cuando usted lee Génesis 1:26 y dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, los creó. No dice que el hombre es superior a la mujer y que la mujer es inferior al hombre. No, en esencia el hombre y la mujer son iguales delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué son diferentes? En función. ¿Está aquí? ¿Iglesia está aquí? En función son diferentes. El hombre es la cabeza, la mujer es el complemento. ¿Y cuándo viene el fracaso del matrimonio? Cuando la mujer quiere ser la cabeza. ¿Y cuándo quiere ser la cabeza? Por el feminismo y por el carácter. Pero Dios no diseñó ese modelo. Dios diseñó el modelo que el hombre fuera la cabeza. Y le voy a explicar por qué. Porque si la mujer se queda en el vehículo, al primero que llame es al esposo. Porque el esposo es Cuando la mujer tiene un problema, al primero que llama es ¿a quién? Al esposo. Y cuando se sacó la lotería, al primero que llama es a Simán. Entonces Dios hizo un diseño perfecto. ¿Por qué hizo perfecto? Por favor, no me vaya a malinterpretar. No vaya a malinterpretarme. ¿Por qué hizo Dios este diseño? Por orden. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia, la esposa amada, la que está esperando al Cordero que pronto viene por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arrugas, de manera que ustedes y yo somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y está esperando una novia ataviada, amén. Pero nosotros no podemos ponernos en el lugar de Cristo, porque somos la iglesia, y si somos la iglesia, somos la novia. Ahora, en el concepto de la creación de Dios del matrimonio, cuando hay un matrimonio, sepa y entienda que el testigo que está ahí, al que usted y yo no podemos evadir, es a Dios. Entonces, ahí hay un pacto y hay un testigo. Hay un pacto y hay un testigo. Y si hay un testigo,
hay un pacto, y si hay un pacto, hay una promesa. Amén. ¿Están aquí? Ahora bien, Dios en su inmenso amor nos regaló en el matrimonio supermujeres. Y una mujer es 1000 veces más fuerte que un hombre en fuerza constante. Mire qué maravilloso Dios. Y el hombre lo hizo más débil. No quiero que me vaya mal a entender. Un hombre de un golpe puede derribar a una mujer. Pero esa es fuerza física. Pero fuerza constante. Dios hizo a la mujer los brazos tan suaves como una pluma, pero tan fuertes como el acero. Una madre puede tener aquí chineado un hijo 4 horas. Déselo al esposo, en 5 minutos se lo devuelve. ¿Y qué le dice? Me duele acá. De manera que una mujer puede estar acá con un hijo, con el otro aquí y con el pie moviendo la cuna. Una mujer puede hacer 3, 4 cosas a la vez. Una mujer con 40 grados de temperatura se levanta a las 5 de la mañana a preparar los hijos para sacarlos adelante. Un hombre con temperatura 39 grados le dice a la esposa, hablarle a mi jefe, decirle que no va a poder llegar. Y después que preparó los hijos, comienza a lavar y a limpiar la casa. Esas son las supermujeres que Dios nos ha dado en el matrimonio. Entonces, la palabra de Dios y la voluntad de Dios dice que el matrimonio, y préstele atención, sea en el país que sea en la época que se haya efectuado, sea en la cultura que se haya hecho, y ya sea que se haya casado independientemente con alguna figura religiosa o no, ese matrimonio tiene validez delante de Dios y es un pacto. Es que yo me casé por la iglesia católica. ¿Quién estaba allí? Dios. Es un pacto. Es que yo me casé por el budismo, pero no importa. Si se casó en el budismo, hicieron un pacto y en ese pacto estaba Dios. Y si estaba Dios en ese pacto, amado hermano, es inquebrantable. ¿Cuántos casados están aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos envías en proceso de victimización? ¿En proceso de casarse? Levanten la mano. Muy bien. Entonces, debemos de entender que un pacto en el cual Dios está presente como testigo y a su vez Él toma la palabra de ese compromiso de promesa, las personas que se casan se vuelve un vínculo indisoluble. No se puede disolver. Un pacto no es un contrato. Un contrato se rompe cuando una de las partes falla, pero Dios como legislador del matrimonio ha establecido claramente que el matrimonio que Él ha dado no es un contrato, sino un pacto indisoluble. No se puede disolver. Ahora bien, que van a haber diferentes causales, que van a haber diferentes contextos, que van a haber diferentes familias. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Van a haber contextos extremos. Y en estos contextos extremos es posible que se dé la disolución del vínculo matrimonial. De esos contextos, la palabra de Dios nos ha hablado y nos ha dicho algunas cosas. Por ejemplo, los contextos sexuales. Cuando entra la pornografía, la pedofilia o cualquier tipo de parafilia que se dé. Esto puede socavar el matrimonio y puede llevarlo a disolver. Habrán casos en que personas se casaron bien jóvenes, a los 20 años, a los 25 se separaron y ya no se volvieron a encontrar y vino el esposo original y se metió con otra mujer y le pegó hijos, y también la esposa vino y se metió con otro hombre y tuvo hijos, y con los años quieren resolver su vida porque así los encontró el Señor, y como así los encontró el Señor, hay que buscar una solución, por supuesto que hay que buscarla. ¿Y cuál va a ser? Pues disolver el vínculo matrimonial. Allí, ¿qué se puede hacer? Allí, así lo encontró Dios.
Así que es bien difícil que no se pueda dar una ruptura en este momento. O imagínese el hombre que le pega a la mujer y la maltrata, la maltrata, la maltrata. El apóstol Pablo da una solución en 1 Corintios capítulo 7. Dice que las que están casadas no se separe de su marido. Y la que se separa dice, quédese sin casar. Como quien dice, pacientemente espere. Dios va a resolver el problema. Esa es la solución. No vaya a buscar la posibilidad de divorciarse. Espérese. Dios tiene el poder para resolver ese problema. En una ocasión llegó una hermanita y me dice, mire pastor, fíjese que yo me quiero divorciar de mi esposo. ¿Y por qué? Le pregunté yo. Es que he conocido a otra persona, me dijo. ¿Y cree usted que me puede hacer el divorcio? No, no estoy autorizado por Dios para divorciarlo. Se enojó conmigo. ¿Se molestó? Finalmente la divorció por ahí alguien. Y el hombre es un buen hombre, servidor, un siervo de Dios y todo. La aconsejé, le dije que le pidiera a Dios reenamorarse de él, pero no quiso, andaba embelecida. Y hoy la vi hace unos días, una piltrafa. ¿Por qué? Porque quebrantó el santo estado del matrimonio. Y cuando quebrantamos el santo estado del matrimonio, va a haber una consecuencia. Porque el divorcio es doloroso. No es fácil. Es doloroso. Los que han pasado por ese proceso se lo pueden decir. Es doloroso. Y los que más sufren son los hijos que nacieron en ese vínculo matrimonial. Son los que más sienten esta situación. De modo que cuando nos vamos al contexto bíblico, amado hermano, la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio es un pacto y un compromiso, pero la promesa no viene del hombre. La promesa viene de Dios. ¿Y cuál es la promesa? El que se casa alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, cuando estamos en matrimonio, sobra y abunda. Cuando estamos fuera del matrimonio, todo escasea. Pero la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que Dios por ningún lado autoriza el divorcio. Marcos 19, por ejemplo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Romanos 7, 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí está una solución. Es que su marido o su mujer muera. Por favor, no le voy a dar veneno esta noche, ¿no? Esta es una solución, pero la solución es solamente cuando hace el pacto. Hasta que la muerte no es hasta que la otra. Es hasta que la muerte lo separe. 1 Corintios 7:39 dice siempre el apóstol Pablo: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea que no solamente, se murió mi marido y ya se corta el pelo, se cambia el look y ya comienza a usar minifaldas y anda a buscar. No, tranquila. Tiene que ser en el Señor. Tiene que haber un momento de luto. No es que se murió el marido y al día siguiente ya anda buscando con quién casarse. Tranquila, tranquilo. Debe de haber un tiempo de luto. Y cuando pase ese tiempo de luto, entonces es obvio que Dios va a permitir que llegue en algún momento ese varón o esa varona a la vida de ese hombre o a la vida de esa mujer que ha quedado viudo o viuda. Entonces el pacto, amado hermano, delante de Dios es inquebrantable. Mire, Gálatas 3:15. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del pacto? Hermanos, dice el apóstol Pablo,
hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bien interesante. Un pacto, aunque sea de hombres, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, cuanto más un pacto hecho ante los ojos de Dios, entonces si el pacto es el matrimonio ante los ojos de Dios, no se puede invalidar. No hay manera. Entonces, ¿qué encontramos en la palabra de Dios? Que no hay posibilidades, una vez casado, divorciarnos. No lo hay. Entonces los apóstoles le dijeron a Jesús, y los fariseos y los saduceos le dijeron, pues si es así, dijo, no conviene casarse. No, les dice Jesús, es que esto no le es dado a todos. Algunos nacieron eunucos y algo otros se hicieron por causa de los hombres y algo otros se hicieron eunucos a causa del reino. Ahí está el voto de castidad que hacen los sacerdotes católicos, que se volvieron eunucos a causa del reino de Dios. Entonces, cuando nos vamos a las Sagradas Escrituras, amado hermano, si tiene su esposa, su esposo a la par, dígale, me vas a aguantar hasta que la muerte nos separe. Pero como el hombre anda buscando respuestas acerca de invalidar su matrimonio, en aquel entonces quisieron ver estos hombres si había la posibilidad de que Jesús se pronunciara acerca de la disolución del vínculo matrimonial, y vienen e increpan a Jesús y le dicen los saduceos y los fariseos, Jesús, ¿qué dices tú acerca del divorcio? ¿Qué dice Jesús? ¿Quiere ir conmigo? Mateo 19:3. Le preguntaron a Jesús y Jesús tenía que dar una respuesta sabia, basada en lo que él había explicado acerca del divorcio. ¿Lo tiene? Amén. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, o sea, ni siquiera llegaron porque tenían ellos dudas acerca del matrimonio o de la disolución del vínculo matrimonial. No le querían preguntar esto, sino que llegaron tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. Por cualquier causa. Entonces, en la mente del judío estaba aquí, que si su mujer era regana, tenía el derecho de despedirla. Si su mujer al final de los años se engordaba, tenía el derecho de despedirla. Si la mujer al final se le caía un diente y no se veía guapa, para ellos tenían el derecho de despedirla. Si la mujer tenía mal aliento, de acuerdo al pensamiento judío, tenía derecho de echarle. Pero, ojo, en un contexto meramente machista. Y aquí sí, evidentemente, el judío era extremadamente nacionalista y machista. Entonces le pregunta a Jesús, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Entonces viene Jesús y dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Primera respuesta. Primera respuesta. Todo se origina en el principio. El matrimonio nace en el corazón de Dios. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté, le haré la ayuda. ¿Y qué significa ayuda idónea? Que es lo opuesto a usted. Por tanto, la mujer no va a pensar igual que usted. No ande esperanzado que piense igual que usted. No. Por eso va a haber oposición. Porque piensa diferente a usted. Y si piensa diferente es que la mujer, Dios la ha dotado de una inteligencia tan especial que la mujer alcanza a ver más allá que el hombre. Por ejemplo, si su mujer le dice, no haga ese negocio, no lo haga, le va a ir mal.
Y llega el esposo en la noche. Mira, le dice, compré este reloj. ¿Cuánto te costó? $200. Ay, Juan, le dice, si ni siquiera has pagado la matrícula de enero, y te estás gastando lo que no tienes. Mire, entonces Dios nos ha regalado súper mujeres. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿No habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? Como quien dice, este es el principio. Si el deseo de Dios hubiera sido, les está diciendo Jesús, para que ellos puedan entender, si el deseo de Dios hubiera sido que el hombre tuviera 7 mujeres y las pudiese repudiar, entonces Dios hubiera puesto a dormir a Adán y le hubiera sustraído 7 costillas, pero le sustrajo una. Con que con una no podemos. Ahora imagínense con 7. Solo imagínense con 7. Le está diciendo Jesús, al principio el santo estado del matrimonio se formó varón y hembra. Punto. Esto no admite discusión, les dice Jesús. No admite prueba en contra. Varón y hembra los creó. Así que si este es el principio, el matrimonio es que Dios creó al hombre y a la mujer, no le creó a Adán 7 mujeres, le creó una mujer, singularidad del matrimonio. Entonces viene Jesús y tiene que poner en orden el pensamiento de estos hombres y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Y los dos serán una sola carne. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne. ¿Para qué? Para que formen una sola carne. Por eso el matrimonio con suegra, suegro, viviendo en la casa, no es conveniente. ¿Están aquí? No es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Porque tiene que dejar padre y madre. ¿Y por qué se van a vivir los suegros? No es que se vayan a vivir los suegros, es que los hijos no tienen dónde vivir. ¿Y por qué no tienen dónde vivir? Porque primero pensaron en el hijo y después pensaron en la casa. Después pensaron en la morada. Después pensaron en ver dónde le doy de vivir. No, antes de tocar una mujer, primero hazte la pregunta, ¿puedo mantenerla? Segunda pregunta, ¿le puedo dar un hogar? Tercera pregunta, ¿me puedo mantener yo mismo? Entonces ya tiene contestadas las 3 respuestas. Entonces no la toque. ¿Están aquí? Entonces, le dice Jesús, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. Mire cómo va Jesús explicándoles paso a paso, a modo que ellos entendieran que el matrimonio, no había, la disolución del vínculo matrimonial, no había sido autorizado nunca por Dios. Nunca el divorcio. Entonces, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Pero, ¿quién dijo que la podían repudiar? ¿Lo dijo Dios o lo dijo Moisés? Primera cosa que debe entender el pueblo de Dios en ese momento. ¿Qué les dice? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. No dice Dios, entonces aquí dijera, mi padre lo permitió. Sino que dice, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ojo, préstele atención, porque este es la esencia del sermón. Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Salvo por causa, ¿está aquí? ¿Lo volvemos a leer? ¿Está aquí? Salvo por causa de fornicación.
O sea que la única manera que yo puedo repudiar a mi mujer es por la fornicación. Pero ¿cómo voy a fornicar si estoy casado? Primera pregunta, ¿cómo voy a fornicar si estoy casado? ¿Y cómo va a fornicar mi mujer si está casada conmigo? De manera que no hay forma de fornicar. Y tampoco dice salvo por causa de adulterio, como predican algunos pastores, quizás no han leído esta parte. No dice por causa de adulterio. Dice por causa de fornicación. Entonces hay una excepción, sí hay una. Entonces me voy al contexto. ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es salvo por causa de fornicación? Es que tengo que entender aquí. A causa de la fornicación. ¿Y cuándo es a causa de la fornicación? Entonces me voy al contexto donde nace la fornicación. Deuteronomio 24:1. Vaya conmigo. Y aquí está. Aquí está. ¿En qué casos se ofrecía la carta de repudio? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá ¿de qué? De su casa. Y la salida de su casa podrá ir y casarse con otro. Entonces la carta de divorcio era un salvataje, pero solo se daba en un evento en particular. ¿Cuándo? Cuando el hombre encontró en la mujer algo indecente en ella, como quien dice, no traía el sello de garantía, ya había fornicado. Y en este caso se le podía escribir carta de divorcio. ¿Están aquí? De manera que cuando se casan, están casados y va el hombre, se llega a su esposa y en ese acto descubre que su esposa ya no es virgen. Y si ya no es virgen, le escribe carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ya fornicó. Esa es la excepción que se refiere Jesús en Mateo 19:7. No es por adulterio. Entonces traigamos el pasaje al siglo XXI. ¿Me puedo divorciar? No. A menos que en la noche de boda, aquí en el siglo XXI, usted no haya encontrado a su esposa con el sello de garantía o usted se lo haya quitado antes de casarse. ¿Están aquí? Entonces, ¿me puedo divorciar? No, porque no la repudió. O porque la encontró así, o porque usted se lo quitó, o porque simple y sencillamente los dos convinieron así. Y si convinieron así, la carta de divorcio solo se da en esa noche, cuando se descubre que había algo indecente en ella. Pero como en este caso, en el siglo XXI, los jovencitos van bien entrenados en el tema de la sexualidad, pero cero en matemáticas muchas veces, entonces hay que explicarle en qué momento procede la disolución del vínculo matrimonial por causa de fornicación. Pero como muchos de nosotros llegamos en ese estilo un tanto avanzados, entonces no procede la carta de divorcio. No procede. Entonces, para concluir, ¿la Biblia autoriza el divorcio? No. No lo autoriza. Entonces el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Si está aquí su esposa, ámela. Si está aquí su esposo, ámelo como es. Porque al pasar los años es maravilloso ir envejeciendo con la mujer de nuestra juventud. Es maravilloso. Llevo ya 14 años casado y no pienso en divorciarme. Y sigo enamorado como el primer día cuando vi a mi esposa y dije, esa mujer va a ser la madre de mis hijos. Y sigo enamorado de ella. No sé qué me ha hecho esta condenada, pero sigo enamorado. Entonces, ¿hay divorcio? Hay que luchar por mantener el vínculo matrimonial. Diferencias sí van a haber.
problemas van a haber, dificultades en el matrimonio van a haber, claro que sí. Pero si nos tomamos de la mano de Dios, no hay nada que Dios no pueda reparar. Y si nos ponemos en la mano de Él, vamos a salir triunfantes y Él va a restaurar ese matrimonio, por difícil que sea. Dios les bendiga, vamos a orar. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.